Estamos recibiendo con mucho gusto, para seguir hablando del tema del día, al diputado de Asamblea Uruguaya, Alfredo Asti. Bienvenido, diputado. Buenos días, es un gusto para mí estar por primera vez en esta mesa. Bienvenido entonces. Esperemos que no sea la última. No, claro, las circunstancias quizás no sean las mejores, ¿no? Bueno, yo creo que obviamente por el país, por la región y por el mundo preferiríamos de que no tener que hablar de estos temas, pero teniendo en cuenta que la realidad es la realidad y es muy terca, bueno, creo que estas medidas son oportunas precisamente para encarar, bueno, con perspectiva global, con perspectiva de consolidación del espacio fiscal, esta serie de medidas que atacan tanto los ingresos como los egresos públicos, precisamente para poder preservar todos los éxitos y los logros que hemos obtenido en esta década de gobierno frente amplistas, que los obtuvo el país, no los obtuvo solamente el Frente Amplio. Daniel Astori siempre dice que los cambios fundamentales no los producen los gobernantes, sino la gente que los impulsa. Entonces necesitamos conservar esos logros, necesitamos que las medidas no tengan costos sociales y necesitamos generar las condiciones para mantener el crecimiento que ha sido lo característico en estos últimos 11 años. ¿Pero no se pudo prever la situación? Bueno, yo creo que analizando lo que son las proyecciones de 2014, y pongo 2014 por el tema electoral, y 2015, de los organismos internacionales, pero también de los analistas privados locales e internacionales, no era previsible esta magnitud de la desaceleración. En el presupuesto nacional nosotros habíamos previsto una desaceleración y habíamos previsto un déficit fiscal que se reducía, considerábamos que no era sostenible en el largo tiempo, de 3,5 puntos, que se aspiraba a reducir a 2,5 al final del periodo. Y eso se mantiene en esta propuesta que hoy tenemos. Pero no era previsible de que todas las regiones del mundo, todos los grupos de países del mundo, sistemáticamente las proyecciones de los organismos internacionales y de los analistas locales y extranjeros fueran a la baja. Yo lo he reiterado en algún otro medio, a lo mejor ya me han escuchado, pongo como ejemplo, el mismo día de octubre del 2014 en que el Frente Amplio festejaba haber obtenido mayoría parlamentaria, festejaba también de que Dilma Rousseff había sido reelecta presidenta de Brasil con más del 50% de los votos. Octubre del 2014. Miremos lo que pasó en 2015, miremos lo que está pasando en 2016, veamos que hoy, en 2016, la previsión de la caída del Producto Bruto Interno de Brasil es del 4%, Argentina 1,5%, 2% cuando logremos tener cifras confiables, lo que ha pasado en Venezuela, pero lo que ha pasado en distintas regiones del mundo, en los países emergentes en su conjunto, donde se ha revertido el flujo positivo de flujos financieros que tenían, de capitales que tenían hacia los países emergentes, se ha revertido y ha pasado a ser negativo. ¿Y cuál es la responsabilidad que la administración anterior tiene en todo esto? Bueno, en el estado de situación del país. Obviamente hay una autocrítica que es el tener un déficit fiscal que no es sostenible en el tiempo, que se intentó, por eso hacía mención al presupuesto quinquenal que aprobamos el año pasado, que se pretendía ir corrigiendo en este periodo. Por supuesto que hay necesarias mejoras de gestión que hay que realizar, que se han empezado a implementar. De ese déficit fiscal que hemos tenido en el 2015, por primera vez en muchos años, las empresas públicas tuvieron un resultado positivo. Eso es una buena señal para continuar con las empresas públicas y con el resto del gobierno. Pero tal mal se hicieron las cosas desde el punto de vista de la política económica en la administración Mujica. No, estamos hablando que se hayan hecho mal. No, pues lo pregunto justamente. No, yo no digo que se hayan hecho mal, digo que hubo, desde el punto de vista, y esto es un tema que ya lo hemos discutido, no en esta mesa, pero sí, yo no lo he discutido en esta mesa, pero sí seguramente se ha discutido en esta mesa, hubo una descoordinación del tema de inversiones de las empresas públicas. Lo dijo Astori ayer, sí. Por eso, que es necesario que no se vuelva a repetir, porque si bien las inversiones eran necesarias en las empresas públicas tenían una desinversión de mucho tiempo en el país, pero la acumulación, y fundamentalmente en una empresa como en el caso de ANCAP, la acumulación de inversiones sin un financiamiento adecuado, sin un retorno
que permitiera el repago rápido de esas inversiones, bueno, trajo las consecuencias que sabemos que tienen acá. Pero Qué no bien vendrían los $800 millones. Sí, pero también tengamos en cuenta que eso no, si bien obviamente afecta las cuentas públicas y las afecta en forma notoria, acá lo que estamos corrigiendo es la caída del nivel de actividad. Recordemos que teníamos previsto para el 2015, y acá en esto no tiene nada que ver los resultados de ANCAP, teníamos previsto para el 2015 un incremento del 2,5% y fue el 1%. Teníamos previsto para este año 2016 algo similar y estamos estimando que va a ser 0,5%. Y en esto coincidimos, y reitero, los organismos internacionales y los analistas, en este caso sí, hablando de analistas privados locales, que habían previsto en junio del 2015 un crecimiento del país del 2,9, superior al 2,5 que puso el equipo económico. O sea que la sorpresa de lo que sucedió fundamentalmente en el segundo semestre del 2015 fue para todos, para los organismos internacionales que han ido en todas sucesivas correcciones tendiendo a la baja, para los analistas que también económicos locales, cuya mediana también ha ido bajando y ahora se acerca a la misma que tiene, al igual que el presupuesto que la que tiene el Poder Ejecutivo. Pero hay hechos notorios. Las ventas a Venezuela cayeron un 50%, a Brasil cayeron un 30%, a Argentina un 20%, a la Unión Europea y a China un 12-13%. Yo recién ponía el ejemplo de Brasil, de lo sorpresivo de Brasil. China tuvo una crisis bursátil, creciendo al 5, 6, 7%, tuvo una crisis bursátil muy importante. Eso nadie lo había previsto en el mundo. Y también ustedes no previeron el aumento de impuestos, porque en campaña y en declaraciones se dijo que no se iban a aumentar impuestos. Se dijo, y yo lo escuchaba recién al presidente de la República, que alguien lo pasaba, no está en nuestro horizonte el aumento de la presión tributaria. Exacto. En el horizonte. Pero el horizonte cambió. No era el horizonte que había, obviamente no era necesario, y por eso en el presupuesto quinquenal no fue necesario incluir ningún aumento de impuestos. El tema es que lo que no se dio es la proyección de nivel de actividad. Y nivel de actividad, obviamente, depende de los ingresos. No se dio la discusión, hasta ayer, diputado, la discusión fue el Frente Amplio, lo dijo Sendic, lo dijo Astori, nunca dijimos que no íbamos a aumentar impuestos. Y se dijo. Porque el horizonte no preveía una desaceleración que está contemplada en el presupuesto de 2015, pero no preveía una rapidez y gravedad de esa caída. Y por eso creo que es bueno, no es por echarle la culpa a otros, porque de la misma manera que durante la época de crecimiento del país nosotros decíamos que no todo venía de afuera, que nosotros aprovechábamos mejor lo que venía de afuera, que por algo crecíamos más que la región, cuando todos teníamos las mismas condiciones favorables en la región y crecíamos más que la región. Bueno, también pasó lo mismo, por ejemplo, en la crisis de 2008-2009, crisis mundial 2008-2009, que Uruguay siguió creciendo pese a que todo el mundo se derrumbaba y fue uno de los 5 países del mundo que pudo unir crecimiento, baja de la pobreza y aumento del empleo en ese año. ¿Uruguay no pudo aprovechar mejor el famoso viento de cola? A eso me refería. Pero por eso. Creo que lo aprovechó, creo que fue fundamental algunas transformaciones que se fueron haciendo. La baja de la pobreza del 40 al 10% es muy significativo. El aumento del salario real. Creo que la constitución de reservas, que hoy son una de las fortalezas que tenemos, la creación de una imagen de país receptor de inversiones. Teníamos antes del 2005 un porcentaje de inversión sobre el producto del 12-13%, hemos llegado a un 24%, ahora estamos en un promedio del 20%, y es un tema que incluso permanece. ¿Y por qué esto también? Porque parecería que si no damos todas señales negativas. En el primer trimestre del año 2016... Es la realidad. Sí, pero no todo es negativo, a eso me refiero. Y si nosotros apostamos, como estas medidas apuestan, a conservar lo positivo, a potenciar lo positivo, y entre ellos, obviamente, las inversiones es un tema, una de las fortalezas principales. Decía que el primer trimestre, para ver que no todo es negativo y que todavía se sigue confiando en Uruguay, la cantidad de proyectos presentados a la COMAP, la Comisión Asesora de Inversiones, de la Ley de Promoción de Inversiones, creció en montos un 20% y en proyectos un 15% con respecto a igual periodo del año 2015. O sea que en pleno
momento de caída del nivel de actividad, hay interés en seguir invirtiendo en el país y nosotros tenemos que fomentarlo. A diferencia de algunos compañeros, incluso el Frente Amplio, que proponían que ese fuera un recurso que se obtuviera a disminuir las exoneraciones por inversiones, nosotros entendemos de que deben potenciarse esas inversiones. La senadora Luciana Polanski lo dijo hace 10 días. En este momento, justamente está reunido el PIT-CNT evaluando la situación. Han sido muy críticos porque dice que esto afecta directamente a la fuerza de trabajo y entre los argumentos, por eso se lo mencionó ahora, entre los argumentos que manejan algunos dirigentes del PIT-CNT en este momento en la mesa representativa es justamente el que el gobierno se la juega mucho a la inversión extranjera.